Hola, hola. Muy Hola. buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? ¿Andan bien? Sí, ahí veo las manos, que me escuchan bien. Bueno, muy bienvenidos. Gracias por llegar, por venir. Nos alegra mucho por estar compartiendo esta hora, un poquito más de esta hora juntos, compartiendo algo que amamos mucho hacer y que queremos invitarlos a compartirlo también, así que muy bienvenidos. Gracias también por prender sus cámaras. De hecho, hicimos un Zoom con personas en vivo y cámara justamente por eso, para poder vernos en la medida que puedan y quieran aprender las cámaras, si no está todo bien también, pero es muy distinto poder vernos y también va a haber tiempo para dialogar, para compartir, para hacer preguntas. Por eso elegimos hacer un Zoom y no otra versión, sin vernos en vivo. Bienvenidos, mi nombre es Mariano Lanchorena, directora y fundadora de la Sociedad Mindfulness y Salud. Yo soy Santiago Nader, también, los dos con el mismo título. Sí. Y teníamos ganas con Santi y María, para los que por ahí no nos conocen, así nos llaman, y nos llamamos así más en confianza. Veo muchas caras conocidas, muchas caras de personas que están en el grupo de la mañana de práctica, de alumnos de otros espacios, de otros cursos, de habernos cruzado en otros espacios, así que bienvenidos a ustedes que ya nos conocemos y a las personas nuevas que llegan y que recién ahora nos estamos conociendo. Y teníamos ganas con Santi entonces de comenzar con unos minutitos de práctica, ¿les parece? Como para llegar, unos breves minutitos para acomodarnos. Vamos a estar la próxima hora y algo juntos, entonces asegúrense de tener agua, tener un rico té, por ahí algo para acompañarse, estén muy cómodos donde están y poder, si así lo sienten, cerrar los ojos, y si no, dejarlos entreabiertos también va a estar bien, lo que a ustedes les resulte cómodo. Por ahí, antes de sentarnos en quietud, tomar algunas rotaciones para ver cómo llega el cuerpo a esta altura del día, de este viernes, terminando una semana a las 7 de la tarde, y por ahí el cuerpo necesite moverse o rotar un poco el cuello, los hombros, brazos. Es un buen momento y una oportunidad para sentirnos, centrarnos y poder llegar juntos a esta sala y a este tiempo que vamos a compartir. Simplemente llevando la atención y conectando con cómo está el cuerpo, en la postura de sentado, sintiendo el sostén, y al sentirlo poder descansar en ese sostén. Soltando el peso, dejándonos sostener allí. Y tal vez sintiendo la respiración, cómo nos acompaña y cómo entra y sale de nuestro cuerpo, manteniendo la vida. Y viendo si es posible por unos momentos conectarnos allí con la respiración. Así como está, la recibimos. Y cualquiera sea la motivación que te trae acá, tal vez el interés, la curiosidad, las ganas de seguir creciendo, profundizando en tu práctica y en
tu ejercicio profesional, las dudas, lo que sea, dándole la bienvenida a eso que te trajo y disponiéndonos todos a compartir este tiempo. Y a quedarnos lo más cerquita del cuerpo, de las sensaciones. Y cada vez que noten que la atención se va del momento presente, que probablemente nos va a pasar a todos muchas veces, volver de vuelta a este espacio, a este lugar que nos va a reunir este tiempo. Así que así como estamos, les quiero dar la bienvenida a todos en estos últimos momentos de silencio y presencia juntos, antes de empezar. Qué bueno volver a llegar acá una vez más. Gracias por compartir estos minutitos y momentos de presencia y que nos invite a de verdad estar acá juntos. Y como les contaba recién, nuestra intención de generar esta charla gratuita e informativa tiene esa intención, ¿sí? de poder conocernos, de poder dialogar y que ustedes conozcan con mayor claridad el programa de certificación internacional en Mindfulness y Compasión en Psicoterapia, que va a ser, si no me equivoco, su 10ª edición, porque soy mala con las fechas, pero estoy casi segura que es la 10ª edición de este programa que comenzó hace ya muchos años. ¿Y por qué hacemos esta charla? Probablemente si abriéramos la inscripción se llenaría muy rápido los cupos porque ya hay mucha gente interesada en los últimos 2 años que están esperando entrar, pero aún así decidimos hacerlo porque tanto para Santiago, para mí, para el equipo, nos resulta muy importante, y después también lo va a hacer para ustedes, conocer de qué se trata en detalle de verdad, lo que implica, más allá del formato, que hablaremos del formato, el sentido que tiene, un poco que conozcan la historia, cómo se gestó, cómo nació el corazón, porque eso hace a la intervención que quienes lo van a hacer van a tener, y que sepan el compromiso de lo que implica el tránsito por este programa, ¿sí? El feedback que más recibimos de los egresados es: pensé que era una cosa y era otra, y lo dicen de manera muy contentos, ¿no? Era como un curso más de formación y que iba a estudiar, y iba a tener un par de temas, y se convirtió en un proceso personal muy profundo, transformador, para muchos fue como transformador, y que implica mucho, mucho de la presencia de cada uno, de su práctica diaria, de integrar la meditación en su vida como una manera de empezar a habitarse y a reconocer su propia mente y su sufrimiento, y cómo aliviamos el sufrimiento, y cómo cultivar otras semillas dentro nuestro. Y desde allí, desde esa pedagogía experiencial y en primera persona, es que concebimos la transmisión de mindfulness como terapeutas después aún en nuestro consultorio. Entonces, en ese sentido no es un curso más. Por eso para mí sentí que era importante, y para Santi lo mismo, poder tener este espacio. Así que vamos a, en unos minutitos, compartir PowerPoint. Vamos a contarles un poco de todo esto. La idea que tenemos es contarles de qué se trata mucho, contestar allí las preguntas frecuentes que nos han venido haciendo estos años. Y si tienen preguntas, en lugar de hacerlas durante la charla, vayan anotándoselas en un costadito, guardándolas, y cuando terminamos la presentación, si aún no fueron contestadas, obviamente abriremos un espacio para dialogar, para preguntar, para charlar, para lo que quieran, y lo hacemos al final, ¿sí? ¿Les parece? Bien, entonces vamos a empezar a compartir, vamos a quedar más chiquitos nosotros, pero vamos a seguir acá. Nosotros igual lo seguimos viendo ustedes, que para mí es importante poder
ver caras humanas mientras hablo, no es nada menor sentir que hay humanos del otro lado sintiendo y escuchando y resonando. Bien, entonces me gustaría contarles, ¿no? Y con Santi lo pensamos esto, que tenga un poco de historia y de contexto, de cómo nace esto, cómo llega a dónde llega o a cómo llega después de una década de desarrollo, y también en el contexto de mindfulness en la psicoterapia más globalmente, ¿sí? Entonces, contarles un poco de historia, ¿sí? Que esto nace me tendría que ir como, acá voy a hablar un poquito en primera persona, ¿sí? Porque nace de una intención y una necesidad desde hace muchos, muchos años, cuando estaba todavía en la carrera de psicología, terminando la carrera de psicología, y llegó a mi vida, o yo llegué, llegó, me encontró, nos encontramos con la práctica, ¿sí? Esto hace ya un poco más de 20 años. La práctica de mindfulness, de la conciencia, de la presencia. Y pronto me recibí y empecé a ejercer rápidamente, bueno, seguí formándome como psicóloga y después de a poquito a ejercer con mucha supervisión y mucho estudio, como todos hacemos siempre y más en esos primeros tiempos. Y una de las cosas que vi era cómo esto tan valioso, que para mí modificaba mi manera de estar presente, mi manera de estar conectada conmigo misma, con la presencia, con mi propio sufrimiento, con reconocer mi propia mente, no estaba incluido en la formación como terapeutas, ¿no? Y allí, en ese contexto, también empecé a ver cómo en distintas partes del mundo también esto se estaba enseñando, y existían desarrollos, manuales, formaciones todavía no tantas, pero ya había, de la integración de mindfulness en psicoterapia. Y algo que para mí era como caminos separados, ¿sí? Como muy divorciados, era como mindfulness y mi trabajo como terapeuta, de a poquito se empezaron a unir, experiencialmente, todavía no teóricamente. Entonces empezaba a notar cómo mi práctica de meditación influía en mi modo de estar presente en el consultorio. En ese momento trabajaba en un servicio de psiquiatría de un hospital acá en Buenos Aires. Atendía muchos pacientes muy graves, ¿sí? Y empecé a notar cómo, ante esa demanda también, mi manera de estar presente, de escuchar, de recibir, de cuidarme, de agotarme menos, empezó a transformarse, empezó a cambiar. De a poquito también empecé a ver cómo mi manera de concebir el sufrimiento del paciente, la mente, intervenir, también empezaba a estar informada en esta comprensión más contemplativa de esta mirada, ¿sí? Y así es como este camino, yo resumo 20 años en unos poquitísimos minutos, ¿sí? Si querés vos anda pasando, que yo no empezó a nutrirse desde esta semilla y esta idea de decir, ¿cómo puede ser que como terapeutas esto no esté? Entonces, después de algunos años de práctica ya y de estudio, empecé a ver la necesidad de que esto podría ser parte de la formación de los terapeutas. Todavía era imposible pensar a nivel de grado, de pensar cómo esto puede entrar en la carrera de psicología. Entonces decidí, y ahí ya junto con Santiago y el equipo de la sociedad decidimos crear un programa anual en aquel momento, presencial, estoy hablando de muchos años atrás, de integración de mindfulness en psicoterapia. ¿Sí? Y ahí empezó esa semilla a nacer, empecé a viajar y a conocer a referentes en el mundo que hoy son instructores y docentes de este programa hace ya muchos años, y ver lo que estaban haciendo, ver sus manuales, estudiar con ellos, supervisar con ellos el diseño que estamos nosotros enseñando ahora. Y en 2009 estaba todo listo para empezar y dar por primera vez este curso anual en psicoterapia y mindfulness. Y por razones personales de salud tuvo que ser suspendido, ¿sí? Después de todos esos años de gestar la semilla, y recién en el 2011 dimos la primera edición de este curso anual por primera vez en Argentina, y desde ahí no nos detuvimos casi prácticamente, ¿sí? Durante esos años, 2011 a 2016, todos los años iniciábamos cursos de este anual, que le llamábamos así entre nosotros, donde llegaban terapeutas, psicólogos, psiquiatras en esta integración. Y lo que fue pasando es que fue creciendo mucho el curso, la sociedad, la formación, y también a nivel más global, la integración y cómo se fue aceptando gradualmente mindfulness, y el interés en el ámbito de la psiquiatría y la psicología fue muchísimo más grande que cuando empezamos, ¿sí? De hecho, en aquellos primeros años, 99, 2000, 2001, 2002,
era casi impensado que esto se integre en la psicoterapia, ¿sí? De hecho, en el contexto del hospital donde trabajaba, no estaba para nada bien visto ni bienvenido de ninguna manera este trabajo, ¿sí? Y estaba en un servicio de psiquiatría, no es que estaba en cualquier otro servicio. Entonces el contexto también cambió y el interés fue mayor, y en el 2017 decidimos hacer una pausa, que costó mucho hacer esa pausa porque es un espacio que de verdad amamos mucho, y rediseñarlo y repensarlo. ¿Para qué? Para que pueda ser más extenso. ¿Por qué? Porque los egresados de ese curso, de ese año, seguían llegando, seguían pidiendo espacios de profundización, de continuar su formación, de seguir meditando, de tener una comunidad de terapeutas para seguir profundizando. Entonces continuábamos con ellos, ¿sí? Porque nos pedían continuar. Y también porque empezó a haber mucho interés de personas que no estaban en Buenos Aires, porque al ser presencial una vez por semana, solamente podían llegar personas que vivían cerca de la sociedad, viajaban un poco, algunos hacían esfuerzos, pero nada más. Entonces, en ese rediseño hicimos una ampliación del formato como el que van a conocer ahora ustedes, y también diseñamos un nuevo formato híbrido, presencial, virtual, para que lleguen personas de todas partes de la Argentina y del mundo, habla hispana, ¿sí? Como nos ha pasado en estas últimas ediciones, de distintos países. De hecho, como hoy hay muchos de ustedes acá de distintos países, como compartían al principio en el chat, ¿sí? Y esto en el 2018, después de ese año entero de diseño, de pensarlo, de integrarlo, de amasar mucho, nace en 2018 este programa de certificación, como ustedes lo van a conocer ahora. Y esto surge de esa necesidad que les contaba, ¿sí? Y de esa certeza, como que se unió en ese momento la necesidad de que en la formación de psicología y psiquiatría podamos tener una atención especial a, por ejemplo, el cultivo de la relación terapéutica, el desarrollo de la empatía, de la compasión, de la presencia. Todos sabemos que la empatía es importante, que la presencia es importante como condición fundamental para el trabajo, pero ¿en cuánto de esos nos entrenan y nos entrenamos? ¿Sí? Además de las técnicas e intervenciones con las que intervenimos y pensamos a los pacientes, ¿cuántas horas de nuestra formación de grado hemos dedicado, nos han ofrecido, de cultivar estas cualidades en nosotros, de desarrollar esta cualidad de presencia, sabiendo que el vínculo es el factor central para que un proceso terapéutico sea efectivo y pueda crecer, ¿sí? Y por otro lado, la certeza de que el potencial transformador de la conciencia y de la práctica tiene mucho que aportar allí, muchísimo que aportar, ¿sí? Para sostenerlo y transformarlo. El sufrimiento, la presencia y el bienestar. Entonces allí surge, ¿sí? Y ha pasado mucho, mucho, mucho desde entonces, ¿sí? Acá ven algunos de los grupos, no están todos acá porque no hubiesen entrado, pero cada persona que ven ahí para nosotros es queridísimos alumnos, que todavía seguimos en contacto con muchos de ellos, nos seguimos reencontrando, nos seguimos viendo, seguimos... De hecho, en la primera foto que ven arriba a la izquierda, yo estoy allá parada arriba de todo, estoy con un bebé en brazos. Ese fue al final de nuestro primer retiro, esa fue la primera edición, ¿sí? Y ese es mi hijo, que ahora es alto como yo, para que se den una idea. En aquel momento era bebito, todavía usaba pañales, ni siquiera caminaba, y eso fue el retiro. Entonces yo me lo llevé al retiro, hizo el retiro con nosotros, mientras iba y venía, él estaba en el retiro con nosotros. Imagínense si ha pasado de todo. En todo eso ya hay una segunda hija también en casa, ¿sí? Entonces quiero hablar un poquitito de la integración de mindfulness en la psicoterapia, del mindfulness, de la compasión, de las prácticas contemplativas en el contexto psicoterapéutico, ¿sí? En todos estos años ha habido un montón de investigación, y muchos de ustedes ya, si están acá, probablemente la habrán visto, si la podrán ver, cientos de papers científicos y de libros que dan cuenta del valor que tiene el abordaje de mindfulness en la psicoterapia, en la salud mental, en la ansiedad, en la depresión, en trauma, en adicciones, distintos modelos donde se integra mindfulness como un componente central muchas veces, y son como lo que se llama intervenciones basadas en mindfulness, o maneras en que se integra más implícitamente en la psicoterapia. Hay como un espectro de integración. Pero allí hay mucha evidencia en torno a la integración de mindfulness como ese componente dentro de los tratamientos. También vemos que ese desarrollo impacta directamente en entrenar a los profesionales. Porque ¿qué pasa allí? Al haber tenido como ese boom de crecimiento, porque fue así, se lo conoce como el boom de mindfulness, hubo un momento en que no le interesaba a nadie, y de repente, de a poquito fue creciendo, y de repente hubo como un boom, sí, muy grande, que es maravilloso, porque esto permite que llegue más gente,
que se pueda aliviar más gente, pero también allí quedó como desfasado el proceso de formación, ¿sí? Entonces mucha gente por ahí empezaba a integrarlo o a enseñar, o sin formación, o los que se querían formar no tenían cómo formarse, como que se desbalanceó la demanda y el interés con los procesos de formación, ¿sí? Entonces sabemos que es muy importante, y esto ya es muy claro, la necesidad imperiosa, y en muchas partes del mundo donde cada vez está más habilitado desde el gobierno, de los ministerios de salud, integrar mindfulness en las prepagas, obras sociales y asistencia médica global, formar profesionales seriamente, ¿sí? Porque esto impacta también en la efectividad de la intervención. Y es así como también nace este desafío, que tiene que ver con enseñar y sostener el proceso con estructura, con orden, con coherencia, con solidez, y al mismo tiempo nutrir las raíces de la enseñanza en la práctica personal. O sea, estar en primera persona investigando estos procesos. Claramente, como les contaba, los egresados dicen, no es un curso solamente teórico, que tiene una pata teórica enorme, se los aseguro, y que si lo van a hacer van a estudiar un montón, y van a leer un montón, y van a tener un mapa teórico bastante sólido, seguro, pero eso no es todo. Al mismo tiempo, el desafío que tuvimos al diseñar este curso es cómo hacerlo experiencial, y que la dimensión del embodiment, del encarnar, del corporizar la práctica, esté incluido en el proceso, ¿sí? Entonces, comprendimos, con todos estos años que les conté de desarrollo, fuimos aprendiendo, mejorando, imagínense todo lo que cambió en estos años, es un diseño de la intervención, de la formación, de la certificación, que contempla la impermanencia. El emergente del momento presente. Exacto. Entonces hay un acompañar cada proceso grupal, personal. Para cada uno nos pasa de todo en la vida, ¿sí? Y esto también forma parte de ese proceso, y estamos muy invitados como personas a estar en ese proceso. Esto también es algo distinto que suelen decir muchos exalumnos, como es un lugar de comunidad de colegas muy distinto a lo que nos suele pasar en otros lugares, ¿no? Que estamos más desde profesionales con distintos títulos y posgrados encontrándonos, y acá es como una comunidad de seres humanos que trabajan de terapeutas y que se ofrecen al servicio del otro, pero allí involucrados, y eso es una belleza. Entonces el entrenamiento está como enraizado en esta cita también, que a mí me convoca mucho, de Jon Kabat-Zinn. ¿Sí? Jon Kabat-Zinn, quien no los conoce, es el creador y es el padre del mindfulness en Occidente, no del mindfulness, pero sí en Occidente, y diseñó el MBSR, el programa de reducción de estrés. De hecho, varios de acá lo conocen, han sido alumnos nuestros o lo están siendo en este momento. Y fíjense qué dice Jon al respecto en este paper, que por cierto se los recomiendo, quien quiera entrar por ahí. Es evidente que mindfulness no puede enseñarse ni transmitirse de manera auténtica sin que el profesional practique en su propia vida. No es un simple método que se aprende en un breve curso y que se pasa rápidamente a los demás cuando lo necesitan. Es una forma de ser que se desarrolla con el esfuerzo constante. Las paradojas, que son un montón, que implica esta práctica, solo se comprenden a través de una práctica personal sostenida de días, semanas, meses y años. ¿Sí? Y hago una pausa allí, porque si están acá, intuyo que algo lo llamó, que hubo como un llamado, un interés, una curiosidad, una necesidad de tal vez comprender un poco más esto, y tal vez ese llamado de emprender este camino, que para muchos de nosotros empezó, y me incluyo allí, pero incluyo un montón de alumnos y también a Santiago en este camino, y no se detiene, no se detuvo, y en mi caso yo sé que se detendrá en mi última respiración, ¿sí? Tengo esa certeza, hablando de certezas como antes, que no va a terminar hasta mi última respiración, este compromiso existencial con despertarme y conocer profundamente mi experiencia mientras la vivo, ¿sí? Entonces, desde esta intención, el entrenamiento diseñado enfatiza estas tres dimensiones del proceso de aprendizaje. Y las tres ninguna es más grande que la otra, como ven, tampoco son cronológicas, que una va primero y después la otra y al final la otra, sino que las tres son dimensiones que están presentes desde el minuto 1 hasta el último minuto, ¿sí?, del entrenamiento, que es la teoría, y como les contaba, un buen mapa teórico, y allí tendremos además invitados que ya les vamos a contar con el lujo de docentes nacionales e internacionales, que es
Para mí es un honor contar con su presencia en este entrenamiento, ¿sí? Práctica, desde el minuto 1 que nos encontramos en un intensivo inicial que ya les voy a contar, empezamos a practicar, a integrar la práctica. Muchos de ustedes que van a llegar ya practican, algunos hace muchos años, otros hace unos meses, muchos ya practican, con lo cual es profundizar esa certeza de práctica en su vida, y también que estén ejerciendo la práctica clínica, que estén atendiendo, ¿sí? Pacientes, que tengan una práctica clínica por ahí un tiempo mejor porque permite ir integrando esto en lo cotidiano, porque lo van a ir llevando al consultorio también, ¿sí? Bastante más pronto que tarde, ¿sí? Y por último, que no es para nada menor, de hecho es igual de importante, no lo pusimos ni chiquito ni último, que es lo que sucede con el aprendizaje en el contexto grupal. El diseño pedagógico está sostenido sobre la base de la pedagogía experiencial o el aprendizaje experiencial, y eso sucede en una comunidad de terapeutas que vamos juntos transitando durante al menos la primera fase, que es un año entero. Quienes siguen en la siguiente fase, pero al menos un año en la primera fase o 2, vamos juntos transitando esto, ¿sí? Entonces hay un seguimiento y hay una sabiduría grupal y una seguridad y un contexto de mucha apertura para conectar con nuestra vulnerabilidad, con nuestra mente, con nuestro sufrimiento y con nuestro corazón y la capacidad de aliviarlo y aliviarnos. Así que lo que sucede ahí, también nosotros lo pensamos en el diseño y después al experimentarlo me aparecen como varios alumnos compartiendo como ese componente, esa dimensión ha sido una de las cosas más transformadoras también, ¿sí? Y se arman comunidades que quedan por muchos años, ¿sí? De hecho, muchos alumnos del 2011 todavía siguen compartiendo, de aquel 2011, de aquel primera edición, siguen compartiendo prácticas, siguen trabajando juntos, siguen meditando, nos seguimos encontrando en retiros una vez por año. Es una gran y hermosa familia de pertenencia, así yo la siento. Entonces la propuesta es conocer los beneficios y la esencia de la práctica en primera persona para luego integrarlo teóricamente en la práctica clínica. Entonces practicamos meditación, los distintos tipos de meditación, que vamos a ir introduciéndonos en una amplia gama de prácticas, ¿sí? Y cultivamos desde el minuto 1 las cualidades propias que son el núcleo de la práctica, ¿no? Practicar no es respirar o prestar atención, sino practicar es ofrecer una presencia abierta, compasiva, con aceptación, con curiosidad, con apertura a nuestra vida, a nuestra experiencia y a los otros y al mundo. Y lo que invitamos es que esto lo podamos hacer desde el principio entre nosotros también, para que después de a poquito esto pueda encarnarse, este embodiment que les hablaba antes, esta corporización, y lo podamos llevar al mundo. No solamente a los pacientes, sino a nuestras relaciones también, ¿sí? Muy pronto, espero tener novedades, vamos a estar publicando los primeros papers, trabajos científicos de esta intervención de todos estos años, con medida preintervención, en el medio del proceso y postintervención, y los resultados son muy... no solamente alentadores, es una alegría poder ver eso, porque uno lo sintió en el proceso, porque acompañó a esa gente muchos años, pero poder ver cómo se plasma también a nivel de investigación y de las escalas cualitativas, cuantitativas, y verlo también plasmado allí es muy satisfactorio, además de haberlo vivido yo acompañando a las personas, ¿no? Y una de las cosas que también se ve ahí en una de las dimensiones es cómo esto ha cambiado la relación que tienen con su familia, en lo cotidiano, en sus relaciones personales, ¿no? Que también es como una gran sorpresa que no era un objetivo que teníamos cuando lo diseñamos, ¿sí? Pero claro, esto es muy claro, cuando la presencia se despierta y estas cualidades del corazón se cultivan, yo tengo esa imagen como es como un vaso que empieza como a llenarse y a rebalsar y a llegar y a inundar y a llevar esa claridad y esa agua a todos los lugares de nuestra vida, ¿no? Y no se queda limitado a una técnica que practico cuando tengo un paciente con ansiedad en el consultorio, ¿sí? Es una forma de estar presente que lo integro lo más sabiamente posible con el paciente, ¿sí? Al revés, y no de la otra forma, ¿sí? Bueno, y quiero contarles un poco acerca de cómo todo esto se plasma en un currículo, en clases, en módulos, en saber un poco cómo es el esquema. Como les decía María, es un formato que es híbrido, presencial, virtual. Por supuesto, vamos a hablar un poco acerca de presencial, virtual en el contexto de la pandemia, ¿sí? En un ratito.
porque claro, pone una serie de restricciones esto, pero en principio el diseño es presencial virtual. Esto permite que accedan personas de todo el mundo, pero también hay encuentros presenciales intensivos al comienzo y al final del entrenamiento, que son claves en realidad. El espacio de mutualidad y de encuentro compartido, en realidad es como una hipótesis muy potente de trabajo, porque es justamente lo que se nutre y lo que probablemente sea un factor muy importante en el contexto terapéutico, lo relacional y cómo la relación sana, ¿no? Entonces, tenemos dispositivos dispositivos interpersonales, ¿no? Diseñados dentro del curso justamente para poder despertar ese espacio de confianza para poder compartir. Y también hay encuentros semanales con maestros y docentes en vivo a través de una plataforma virtual. Y uno de los dispositivos más importantes no me gusta decirle dispositivo, ¿sí? Pero en el diseño uno le tiende a decirle, claro, uno tiende a ponerle un nombre, ¿sí? Pero no es un dispositivo, sino más bien un espacio, un lugar de encuentro, que son lo que le llamamos aldeas, porque así lo nombró una alumna y nos encantó el nombre. Son pequeñas aldeas que son grupos de 8 personas como máximo, acompañados por un mentor que acompaña el proceso de práctica durante todo el año. Entonces, cada mentor sabe y conoce el proceso de cada persona y cómo está y cómo le está yendo con la práctica, y tienen una vez por mes un encuentro todos juntos. Por supuesto pueden tener más si la aldea lo decide, pero por lo menos un encuentro por mes para conversar. Y esto no es conversar acerca de el trabajo clínico, ni es un espacio de supervisión, sino es un espacio muy horizontal de compartir. Y eso va nutriendo la confianza. Y cuando se va nutriendo la confianza, hay mucha más sensación de seguridad para comenzar a integrarlo, ¿no? Así que es fundamental este espacio de las aldeas, ¿no? Respecto a quienes pueden participar, el curso está claramente orientado hacia licenciados en psicología y psiquiatras, y en ejercicio de la práctica clínica, ¿sí? Esto también es importante y particularmente para la fase 2, ¿sí? Porque está sostenida directamente sobre la experiencia en consultorio. Sí. Por ahí para la fase 1 puede haber alguna excepción, que a veces me estoy recibiendo, me acabo de recibir, todavía no estoy trabajando. También la verdad que es muy positivo que alguien que está empezando se encuentre con esto del principio de su práctica, también es algo muy positivo. Puede haber excepciones, pero la idea es que ya tengan algunos años de práctica. Para la fase 1 puede estar esa excepción. También si hay algunos estudiantes o que están recién empezando, también pueden aplicar, ¿sí? Tal cual, y también está abierto a otros profesionales de la salud. De hecho, hemos tenido unas cuantas excepciones, porque sabemos que la vida no es tan taxativa en términos de a qué uno se dedica, y de pronto podemos encontrar personas que pueden ser sociólogos, pero que trabajan en un centro de drogadicción, por ejemplo, y lo que están haciendo es trabajo muy terapéutico, entonces los nutre mucho. De hecho, hemos tenido fonoaudiólogos trabajando con familias dentro del espectro autista. Ahora me mandaron varios mensajes por Instagram que yo pregunté si había preguntas, si una pregunta era, soy psicopedagoga, ¿puedo hacerlo igual? Claro que sí, puede ser una de las excepciones también. A esas personas que no son psicólogos y psiquiatras, siempre, primero me encantaría que estén acá para que vean de qué se trata, pero si no, por ahí van a ver el video, que sepan que está orientado para la psicoterapia, ¿sí? Y si tienen la apertura y de escuchar por ahí cosas que no les compete exactamente lo que hacen, pero se dejan nutrir por eso, la verdad que la experiencia que tuvimos de las excepciones que llegaron las personas, se han ido súper contentas y conformes y se nutrieron de igual manera que los psicólogos y psiquiatras del grupo también. La estructura básica son 3 fases. Son 2 fases en las que hay cursada y una tercera fase que en realidad es revisión de proceso y certificación, ¿no? Pero la fase 1, que es la que está empezando en 2021, es lo que llamamos cimientos para la práctica, ¿no? La segunda es la de integración clínica. En realidad el trabajo que se hace en la primera fase es la que nutre el trabajo en la segunda fase.
y es un poco más corta la cursada también, pero bastante más intensa también. Sí. Y la fase 3, que en realidad no requiere cursada, pero sí requiere una entrega de ciertos materiales, ¿sí? Trabajo final, revisión de todo el proceso de entrenamiento, ¿sí? Pero no requiere cursada esta última fase. Entonces vamos a charlar o comentarles un poco acerca de la fase 1 y sobre todo nos vamos a extender más sobre la fase 1 porque es la que seguramente les interese más, porque todavía la fase 2 creo que ninguno estaría en condiciones de hacerla en la medida en que no haya cursado la fase 1. Y además pueden optar por la fase 1 y hacer la fase 2 o nunca o más adelante, si no hace falta que lo hagan todo seguido, sino bueno, ahora descanso, profundizo mi práctica y en 2 años hago la fase 2. Es abierto eso. Y realmente esta imagen representa muy bien y muy fuerte, ¿no? A veces uno ve un árbol y no se imagina que abajo puede tener esas raíces. Y lo interesante es que no solamente son estas raíces, sino que acá en este curso hay otros árboles cerca que están tocando sus raíces también, ¿no? Y cada persona contacta con las raíces de otras, ¿no? Y la nutrición es comunitaria en realidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos pedagógicos que tenemos en cuenta al diseñar y al ofrecer esta fase 1? Primero, como ya se imaginarán, que vengo diciendo, es iniciar, introducirse a algunos o establecer, si ya venían, establecerse aún más en la práctica personal de mindfulness y de compasión y otras prácticas generativas, ¿sí? Esto es como un denominador común. ¿Y para qué significa esto, mi señora María? ¿Qué significa, qué me pide, entre comillas? Tener ya un compromiso de práctica diaria. ¿Sí? La idea es que todos los días, ustedes si van a empezar en marzo, que en marzo comienza la fase 1, sepan que a partir de ahí la meditación formará parte de su vida diaria, si es que ya no forma parte. ¿Sí? Práctica diaria formal quiere decir tener un periodo de meditación diaria de unos 30, 40 minutos, ¿sí? Ni hablar después de otras formas de práctica, ¿no? Pero para que tengan una idea, ¿no? Convertirse de verdad en meditadores habitando su experiencia. Desarrollar capacidades fundamentales para el espacio terapéutico como la no reactividad, la escucha profunda, la compasión, la bondad, la amabilidad y la empatía. ¿Sí? Y esto forma parte del proceso, y hago como este gesto con las manos, como que es un proceso y que se va generando y se va generando, y mucho el diseño nos permite desarrollar estas cualidades y empezar a explorarlas, ¿sí? En primera persona. Conocer y profundizar los conceptos teóricos de la mente desde la perspectiva de las prácticas contemplativas y el budismo, ¿sí? Van a tener un mapa, como todo mapa, como un primer mapa, ¿sí? Después se va a ir complejizando, ¿sí? Pero muy claro de qué son las prácticas contemplativas, de dónde derivan, cómo se adaptan cuando llegan a Occidente, cómo se adaptan cuando entran en la psicoterapia occidental, cuál fue su origen, qué recorrido hicieron, qué tipos de práctica hay, qué tipos de meditación, qué es la meditación, qué no es la meditación, cuáles son los mitos. Un montón tenemos por ahí, pero un montón. La neurociencia, la meditación, los efectos en el cerebro, en el sistema nervioso, neurociencia contemplativa, ¿sí? Allí hay como enormes temas, ¿sí? Pero van a tener ahí enormes docentes invitados y mucho para leer y estudiar, como siempre, ¿sí? Con esos 3 círculos de las dimensiones. Y la intención nuestra es que ustedes terminen la fase 1 con un conocimiento sólido de esto. Puede ser que no sigan la certificación porque no lo eligen, porque no pueden, lo que sea, pero el que termina la fase 1 y la hizo y aprobada, digamos, porque cursar no es aprobarla, la aprueba la fase 1 exitosamente, nos vamos con la confianza de que tiene esto y tiene esta comprensión, ¿sí? Y que no va a estar transmitiendo o enseñando algo que está como confuso, no está claro. Conocer y profundizar en los conceptos teóricos de la integración en psicoterapia, ya hacia el final del primer año, durante bastante tiempo, en los últimos meses, empezamos a ver cómo se puede ir integrando en la clínica. Empezar a escuchar distintos expertos, especialistas, a veces estamos nosotros, a veces están otros invitados, hablando de cómo se integra en distintos cuadros como trauma, en niños, en depresión, en ansiedad, en dolor crónico, etcétera, ¿sí? Explorar todos los tipos de práctica disponibles, ¿sí? En este contexto, ¿sí? Entonces van a irse con un mapa y un abanico habitado de prácticas habiéndolas pasado por su propio cuerpo, ¿sí? Y establecer lineamientos metateóricos de la integración de las prácticas contemplativas en psicoterapia. ¿Sí?
Esto también forma parte de esta comprensión más amplia, claro. que ya empiezan como a ampliar su mirada. Y de hecho no tiene ninguna orientación en particular, o sea, no está sostenida en ninguna orientación teórica en particular, porque consideramos que bien puede integrarse en las distintas líneas de psicoterapia, ¿no? Así que también es metateórico en ese sentido. Y una cosa que y quiero agregar también en el primer punto, cuando hablamos de la práctica personal, ahora vamos a ver, pero al finalizar el primer año, el último presencial es un retiro de silencio de 5 días, ¿sí? Entonces es un retiro de práctica presencial, ¿cómo se dice? Residencial, ¿sí? Donde nos vamos a un centro de retiro, si la pandemia nos lo permite, como antes de este momento, donde nos vamos 5 días a un retiro de práctica intensiva, todos juntos. Bueno, y hablando de eso, vamos a ver un poco el esquema de cursada, ¿sí? Estamos ahora, dentro de muy poquito, empezando con el proceso de admisión, ¿sí? Se extiende durante unos meses, pero en realidad los cupos se completan bastante antes, ¿sí? O sea, la idea es que empieza la semana que viene, de hecho, ¿sí? Las admisiones. Y una vez que se conforma el grupo, se inicia con un intensivo inicial, ¿sí? Ahora vamos a charlar un poco acerca de esto de presencial y 5 días, ¿sí? No es residencial en el sentido que no es que nos internamos en un lugar todos juntos, sino que cada uno puede encontrar alojamiento. Y luego del intensivo comienza una cursada semanal online a través de Zoom, de la misma forma que lo estamos haciendo acá. Son en realidad van a ser 31 clases este año, ¿sí? Los días miércoles. Exacto, y son online y en vivo. Esto es importante, o sea, la idea es estar presente todos los miércoles a la mañana, ¿sí? De 10 a 12 y media. A 12 y media, correcto, ¿sí? Son 2 horas y media. Esto es fundamental, porque a veces, como es online, bueno, lo curso cuando puedo el sábado a la noche. No, la presencia en vivo es como venir a la sede de la sociedad a cursar, ¿sí? Estamos todos ahí en vivo, los docentes invitados, nosotros. Y después de la cursada, ¿sí? En julio tenemos receso, ¿sí? Y además es un buen momento en el que todo el mundo se pone al día, ¿sí? Con posteos y cosas para hacer durante la cursada. Y en noviembre, fines de noviembre, nos juntamos todos para el retiro de cierre, que es el que comentaba María. Son 5 días silenciosos. Normalmente hacemos medio día de cierre, no un día de cierre, ¿sí? Y es presencial residencial, ¿sí? Y termina en diciembre. Principio de diciembre ya termina. Exacto. Entonces, en ese intensivo inicial, lo que buscamos es empezar primero a establecer de manera muy inicial, ¿sí? la práctica, ¿sí? Y también implica, y por eso es presencial, y por eso es que queremos apuntar a que sea presencial, porque ese es el momento en el que se generan esos lazos humanos, que de pronto a veces se estira mucho cuando estamos en el modo online, ¿no? Entonces, la idea es estar todos juntos, conocernos en formato tridimensional para después pasar a formato plano y que tengamos la experiencia de haber estado con esa persona, ¿no? Y también conocer de esa misma forma a los mentores y al grupo de compañeros, a la aldea, ¿sí? Lo que va a pasar durante el año es que va a haber, y sobre todo al principio va a haber clases que van a ser más de práctica porque es el momento del establecimiento y después va a haber... Allí termina el intensivo inicial y a la semana siguiente ya todos en sus casas, sus países, provincias, ciudades, lo que sea, nos encontramos el siguiente miércoles en vivo, estamos juntos inmediatamente la siguiente semana. Entonces vamos a alternar, muchas veces en la misma clase va a haber práctica y teórica, en otras va a haber más práctica y sobre todo al comienzo, como decía, va a haber más práctica que teórica, ¿sí? Para establecer la práctica primero. Y la idea es que todas las semanas todos los participantes vayan posteando, ¿sí? Todas las semanas hay una reflexión semanal, a veces está orientada a determinado tema que se trabajó y otras veces es simplemente compartir en dónde andan con el proceso. Esto es fundamental porque en la fase 3, al final de todo este proceso, lo que vamos a estar revisando es precisamente qué es lo que fueron posteando, cómo fue, qué es lo que les fue pasando en las reuniones del DEA, qué fueron integrando, cómo se relaciona eso con el trabajo final que entregan después de la fase 1 y después de la fase 2.
hay distintos ensayos y trabajos que tienen que ir entregando de integración, o sea, vamos siguiendo el proceso de ustedes todo el tiempo. Uh-huh. En la fase 3 se revisa eso, pero durante todo el año, volvemos a la fase 1, vamos a estar viendo sus posteos, es la manera de tener ese seguimiento, porque no es que solamente tienen que estudiar teoría, sino es ver dónde está cada uno, cómo lo integra, qué le está pasando, qué va reconociendo, qué va aprendiendo, qué va tocando. Y eso, por eso ahí decía al principio, el compromiso es grande. La verdad que no es un curso light que, bueno, lo hago mientras hago 100.000 otras cosas. Mejor que puedan considerarlo si pueden hacerse un espacio, porque implica cursar los miércoles, estudiar, postear, leer, analizar, escribir ensayos. Es como un proceso bastante más rico y amplio que no solo lleva las 2 horas y media de cursada los miércoles. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, entonces todo esto es el plan, ¿sí? Ahora vamos a hablar respecto de cómo esos planes se van adaptando a... Sí sabemos, ¿no? Nosotros en este año... Sí, fuimos muy flexibles todos durante todos. este año, aprendimos mucho al respecto. Entonces, la intención, como les decíamos, es que la intensivo inicial sea presencial, ¿sí? Pero estamos muy cerca todavía de... Hoy, por ejemplo, acá en Argentina, pasamos del aislamiento al distanciamiento, ¿sí? Que es un pequeño paso hacia que no haya más restricciones, pero puede volver para atrás. Puede volver para atrás, como está pasando en Europa. Entonces, la idea es hacerlo presencial, pero en caso de haber restricciones sanitarias, vamos a adaptar el formato online y vamos a ver exactamente cómo lo hacemos, ¿sí? Porque 5 días seguidos, 8 horas por día o 9 horas por día online, no creemos que sea viable, ¿sí? O sea, no es viable hacerlo de esa forma, sí es viable hacerlo de otras formas. El retiro de cierre, debido a que va a ser dentro de un año, ¿sí? Esperamos que algo cambie, pero no sabemos, ¿sí? Así que la idea es que tengan contemplado este retiro a fines de noviembre del año que viene, si es que hay vacuna y si todo va bien, o si todo va como se espera, que sea presencial. Entonces, ¿qué está diciendo Santi con esto? Que si ustedes deciden aplicar al entrenamiento, primero, que puedan cursar los miércoles, ¿sí? Que ya puedan acomodar su trabajo, si no, ya no tiene sentido que apliquen en ese sentido, y que contemplen que estén donde estén, en Buenos Aires, en alguna provincia de la Argentina o en otros países, contemplen la idea de tener que venir en marzo y en noviembre. Después, si cambia por cuestiones sanitarias, pero el formato es que vengan una semana en marzo y una semana en noviembre. Contemplen esa posibilidad de viaje. Por supuesto, lo vamos a informar con anticipación, no es que 2 días antes, ¿sí? Sino vamos a informarlo con bastante anticipación como para que puedan planificarlo, ¿sí? Entonces, queremos mostrarle un poco algunas imágenes, ¿sí? Y esto suena raro verlo así, ¿no? Ahora en el contexto de la pandemia Me agarra mucha nostalgia ver la sede, ¿no? Hace como meses que no pisamos la sede, literal. Creo que hay solo 2 personas que están a 2 metros de distancia, ¿no? Que esto era lo que pasaba antes, ¿no? Pero queríamos mostrarle algunas imágenes de lo que es el intensivo inicial, donde empezamos el proceso de practicar. Y en nuestra sede estamos ahí. Esos son los primeros 5 días donde nos estamos encontrando. Esa es, nuestra sede, la Sociedad Mindfulness, para quien no sabe, es una sede que estábamos trabajando allí hace 10 años, es nuestra casa, en Palermo, en Capital Federal. Hace tanto que no vamos que ya te olvidaste el barrio. El país, sí. Y estas son imágenes de algunos de los retiros, ¿sí? Que muchas veces hay prácticas en la naturaleza, otros momentos en donde también practicamos en la sala, ¿sí? Esta es como la charla inicial. La charla inicial antes de empezar, el silencio. Grupo el último grupo que fue, creo que fue. Sí, exacto. Sí, esto fue el año pasado. 2019, exacto. Claro, diciembre del año pasado, el último retiro que hicimos de 5 días. Ellos ahora, la mayoría de ellos están cursando la fase 2. De hecho, este año no hubo fase 1, por eso hay tanta gente que se fue como acumulando interesada todo este tiempo, porque no hubo fase 1, porque estamos enseñando la fase 2, para ellos y otra gente más de otros años. Exacto. Que se juntaron. Y entonces esto da cuenta de algo, que se da cada 2 años la fase 1, o sea, fase 1, luego se hace fase 2 y el año siguiente se hace fase 1, ¿sí? Entonces, compromisos para cursar. Fundamental la práctica diaria. Comprometerse a hacerlo todos los días, ¿sí? Vamos a entregar audios para cada semana, vamos a ir sugiriendo qué prácticas, tengan en cuenta que son prácticas de 40 o 45 minutos. Y
La cuestión es realmente disponerse a experimentar y entrar en este campo. No es algo como para, a ver, voy a probar a ver qué tal me resulta esto, ¿no? porque requiere bastante compromiso en realidad, ¿no? Y después está el compromiso de presencia en las clases, ¿sí? Al menos 80% de las clases, y también no faltar más de 2 clases seguidas, ¿sí? Porque se va perdiendo el hilo si uno falta muchas veces, ¿no? Y otro compromiso más, sí o sí, es el intensivo inicial y el retiro también. Si no está ninguna de esas dos, no se puede dar por finalizada exitosamente la fase 1. Exacto. Todas las semanas postear, como les contábamos, participar de las sesiones de mentoreo, de las reuniones de aldea, ¿sí? Y dedicación semanales, 2 horas y media de cursada. Esto obviamente es el máximo, ¿sí? 5 horas de lectura y escritura, ¿sí? Y 1 hora de práctica diaria, ¿sí? Sumando entre la fase 1 y la fase 2, son como 600 horas de práctica entre el retiro o sea que es una dedicación bastante grande, ¿no? Lo rico y bueno es que es puro beneficio para uno mismo. Sí. Es dedicarse, es comprometerse a hacer una formación profesional para dedicarse tiempo a sí mismo, cosa que no se lo digan a sus familias, porque estoy haciendo una formación, ¿sí? Pero mucho Estoy del estudiando, tiempo claro. es explorar su propia experiencia, explorar su mente, explorar cómo se relacionan con el mundo, cómo están viviendo su vida, ¿no? Y seguramente eso sea de gran servicio para los pacientes que atienden. Bien, entonces vamos a mostrarles, estos son todos los docentes, los profes. No saben ¿sí? la alegría que nos da compartir esta imagen, ¿sí? Es, para mí, en lo personal, no sé para Sandy, pero para mí en lo personal es un honor, un Sí. lujo, una alegría contar con tremendos, algunos son colegas, compañeros de equipo, algunos son exalumnos que han pasado hace muchos años por esto, maestros míos, hay personas de todas partes diciendo, acá estamos, formamos parte de esto y muy dispuestos a sumarse a este proceso, muchos de muchos años ya que vienen enseñando, así que me alegra enormemente y me parece un lujo poder contar con tantas voces tan diversas de tantos lugares. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo al armar la diapo, una emoción enorme. Allí, por ejemplo, quien está al lado mío en esa foto, quien por ahí no lo conocen, pero es un referente, es Ronald Siegel, Susan Morgan, Bill Morgan, bueno, un montón. Sí. Ronald es uno de los que hizo un tremendo, los libros clásicos de psicoterapia y mindfulness, es uno de los coautores junto con Christopher Germer y Paul Fulton, y fue uno de mis maestros que me ayudó a ver esto hacia allá por los 2002, 2003 que les conté, en Massachusetts, en la Universidad de Harvard, trabaja también en la integración de psicoterapia y mindfulness hace décadas, de la mano de Susan y Bill Morgan que están al lado. Sí, fundaron el Instituto de Meditación y Psicoterapia hace 30 años, hace 30 así que años. fueron muy precursores. Así que estén acá con nosotros y que ustedes los puedan disfrutar, para mí es como una alegría inmensa compartirlo. Sí. Entonces, el equipo de coordinación somos, bueno, María Noel y yo, están nuestra querida Liliana Aroste y nuestra querida Eli Fernández, que son parte de nuestro equipo, que no solamente hace muchos años y que no solamente enseñan en el contexto de la certificación, sino también intervenciones basadas en mindfulness de varios tipos. Y seguramente están en contacto, si deciden inscribirse, con nuestras ayudas y sostenes administrativos, Paula y Alexei. Y ahí está, se me colgó. Ahí está. Y los docentes, acá están los nombres que corresponden a esas caras, ¿no? De la columna izquierda son de docentes internacionales y en la columna derecha somos los locales. Y sí, realmente, gente muy, muy querida y además tremendamente capacitada y con un alto grado de experiencia para llevar adelante esto y ayudar. Y comprometidos en su práctica personal, ¿sí? Como son practicantes, profesionales integrando esto, y eso para mí es uno de los criterios al pensar en que alguien forme parte de esta certificación para enseñar, ¿no? No es menor para nada esa integración. Y vamos a contarles, y muy rápidamente, como para cerrar, porque ya nos faltan 2 minutos para las 8, acerca de la fase 2, que es la fase de integración clínica, que es donde todo este trabajo
de profundización en la práctica y conocimiento de los mapas de la integración, empiezan a hacerse praxis, ¿no? Esto vamos a ir más rápido por un tema de tiempo, además falta mucho, pero me gusta que tengan como una idea general de todo el proceso y no solamente de la fase 1. ¿Sí? Lo que nos importa acá es que no se vuelvan un terapeuta basado en mindfulness o basado en compasión, sino que es un trabajo donde la integración sea como mucho más gradual, a medida de cada uno, donde se integre dentro del mapa teórico y de comprensión con el que cada uno trabaja y que se vuelvan mejores terapeutas desde ese lugar. ¿Sí? Ese es el objetivo fundamental. ¿Sí? De hecho, en la admisión no le vamos a preguntar qué línea teórica trabajás, porque no es un criterio de admisión si es terapia cognitiva, sistémica, existencialismo o tercera ola. No es un criterio de admisión ese. Están todos bien, o psicoanálisis, de hecho. No es un tema que vamos a evaluar en ese punto. Estos son los 3 módulos que vamos a trabajar en la fase 2 y que tienen teoría que nutre o entreteje fundamentalmente la práctica y la integración de distintas formas de, por ejemplo, aumentar la presencia y mejorar la presencia. El diálogo contemplativo, que es cuando esas cualidades se manifiestan implícitamente en la práctica, empiezan a estar integradas en el campo relacional. Y después también la transmisión de prácticas explícitamente, ¿no? De pronto, guiando a un paciente en alguna práctica contemplativa. Cómo entra la práctica en el consultorio, con distintos pacientes, con distintos cuadros de estaciones, y cómo empezar a enseñar y a guiar y a llevarla e integrarla en ese contexto totalmente de manera explícita. Sí. En ese punto. Vamos a pasar esto. Sí. Esto es para que sepan nada más, ¿sí? Tiene una admisión también, si aprobaron la fase 1 pueden entrar en la fase 2, es un poco más corto, son 6 meses de cursada, mismo horario, mismo día, si tratamos de mantener lo mismo. Y luego van a la fase 3, que en realidad se trata más de una revisión de su proceso, es una consolidación y validación de la propia tarea, de lo que hayan hecho, ¿sí? Y el fin de la certificación no es ponerles un título, no nos interesa en lo más mínimo eso, aunque van a tener un certificado porque es una certificación, ¿sí? Pero lo que queremos es avalar un proceso. Lo que queremos es reconocer que hubo un cambio y que ese cambio se integró profundamente en su persona y en su práctica profesional. Entonces, solamente esto es para que lo tengan como referencia, qué es lo que implica los requisitos para solicitar la revisión. ¿Sí? Que ya lo vimos. Sí, que ya lo vimos, así que, y falta tiempo también, ¿no? Así que no hay problema, lo pueden revisar un poco más adelante. Y contarles que las admisiones van a iniciar el 11 de noviembre, o sea, la semana que viene, el miércoles, ¿sí? El formulario va a estar habilitado. En ese momento, las admisiones se responden dentro de las 2 semanas de recibidas y son procesadas por orden de llegada, ¿sí? Entonces es importante esto que lo sepan por 2 razones. Una, no se anoten sin saber y decidan conscientemente, ¿sí? Pero también sepan que como es por orden de llegada, procesamos como llegan, ¿sí? Entonces, es como un equilibrio entre el impulso de quiero, ¿sí? Quiero hacerlo, y realmente el compromiso, sopesar el compromiso que implica. Exacto. En ese sentido, por eso hacemos esta charla, porque recibimos decenas de aplicaciones, de hecho ya hay un montón que va a empezar a hacer peleas a partir del 11. Toda la gente que aplicó y que durante todo este año y medio fue llenando el formulario, esas no son válidas. ¿Sí? Si aquella persona que llenó formularios que por ahí están acá, el 11 de noviembre llena de vuelta el formulario y ahí empezamos a contar a partir del 11 de noviembre. No es que si lo mandaron en agosto o en enero de este año, están a partir de esto. ¿Y qué nos pasa? Porque esto parece una obviedad, pero nos pasa mucho que aplican porque hay como mucha ansiedad y porque el grupo es chico, es un cupo limitado, ¿sí? Por supuesto, y que después cuando tomamos el trabajo de evaluar, de ver la persona, de mandamos un mail que sí, bienvenidos, está sido aprobado, podés ser parte, pero hay que cursar los miércoles,
pero no, yo no puedo. Por ahí no tenía ni idea del diseño, ni que había que cursar. Imagínense la pérdida de tiempo, otra gente quedó afuera por darle lugar a esa persona, la comunicación. Entonces, si lo hacen, gracias por estar acá, háganlo a conciencia de que está todo bajo su, como ha visto, las fechas, los días, los viajes, todo en su agenda, claro, y ahí sí apliquen claro, para que evaluemos un candidato que de claro. verdad, si le decimos que sí, que pueda decir Y genial. de hecho vamos a estar mandándoles un PDF con toda la información de cuotas, fechas, cuándo son los recesos, exactamente toda la información que tiene que tener para evaluarlo. ¿Sí? Exacto. El horario, que recién vi un chat que preguntaban, es de 10 a 12:30 hora argentina. La cursada de los días miércoles de 10 a 12:30 hora argentina. Bien, entonces el último punto es simplemente que una vez que son admitidos tienen 7 días para abonar la matrícula. ¿Sí? Si eso no pasa, ese lugar se pierde y se da, porque empieza a haber mucha lista de espera. Entonces tratamos de darle como agilidad. Entonces, en el momento que sean admitidos, cuanto más agilidad, porque si no se cae eso y se vuelve a dar con otra persona. Sí. ¿Sí? La idea, como siempre nos suele pasar, o esperamos, es, y más por todo este tiempo que no lo dimos y por la gente que está esperando, es que a fin de este año ya esté el grupo conformado. O sea, que cerramos el año con el grupo ya conformado. Por ahí seguimos un poco en enero si hace falta, porque hubo mucha ida y vuelta de mails, pero cerrarlo entre diciembre y enero y ya está el grupo cerrado para comenzar en marzo. Sí. Bien, lo que vamos a hacer ahora es parar la grabación para abrir a preguntas y entonces que cada uno pueda compartir libremente y preguntar libremente, porque después esta grabación se va a subir y quizás uno no quiera aparecer en YouTube. De hecho, había mucha gente que no pudo estar, se anotó y no pudo estar y estaba preguntando por el video, así que vamos a compartir este video. La información después la vamos a subir a preguntas frecuentes, ¿sí? Así que muchas gracias a los que estuvieron acá y voy a parar la grabación ahora.